Por las últimas 2 décadas y media del tiempo que hemos vivido, durante la mayoría de este siglo XXI, nos hemos encontrado con una efervescencia del llamado don profético. Cantidades de personas han ebullido diciendo de parte de Dios algo. Dios dijo aquello, Dios dijo esto, Dios dijo aquello otro. Y hay campañas específicas de escuelas que enseñan, según ellos, a profetizar, a hablar, a decir la palabra de Dios. Y es que debemos recordar que hablar la palabra de Dios es eso, el significado real de la profecía. Ser la boca de Dios, burbujear lo que Dios quiere decir. Pero ha ebullido tanto y hay tantas personas, pero tantas personas decepcionadas que no se les ha cumplido el asunto, porque todos andan buscando el futuro, descubrir el futuro, ver qué es lo que va a pasar más allá. Pero nos hemos olvidado que la realidad es que cada uno de nosotros somos voceros de Dios sin necesidad de misticismo. Porque hay cuántas personas pueden acudir a ti, pueden acudir a mí, buscando un consejo de parte de Dios. Y no, repito, como una profecía en sí, sino como el consejo de una persona sabia, de una persona prudente, de una persona que habla verdad en Dios. Y estaba reflexionando precisamente en eso cuando estaba capacitando mi vida en lo que Primero Reyes capítulo 22 enseña. En ese libro, la escena que se nos presenta es en el momento en que el rey de Judá, Josafat, se dirige hacia el rey de Israel con el propósito de ir a hacer guerra contra los sirios. Josafat quería la ayuda del rey de Israel, pero se presenta al rey de Israel y le suplica que consulte a algún profeta con respecto a esa situación, si debían o no subir a pelear a la batalla. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? El rey de Israel tenía en su corte alrededor de 400 profetas. Y les pregunta a aquellos profetas, díganme, ¿debo o no subir a pelear? Y todos comenzaron a decirle allí, sube porque Jehová la entregará en tus manos. Se refiere a Ramot de Galaad, que era donde ellos iban a pelear. Y todos le decían, sube, sube. Pero aquí viene lo interesante. Josafat, el rey de Judá, escucha a todos aquellos llamados profetas decir, sube, que Jehová te la va a entregar. Pero él hace una pregunta que debería de ser inquisidora para aquellos 400. Él dice, en el verso 7, dije Primero Reyes 22, y dijo Josafat, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y es que salvando el misticismo del profetado, porque sé que la mayoría de cristianos dicen no saber y no poder profetizar. Pero cuando alguien te pide consejo, cuando alguien va por su necesidad y requiere una dirección espiritual, la pregunta sería es que si eres tú el indicado o la indicada para que aquella persona pueda preguntar, pueda ser asistido por el consejo que tú das, por la dirección que tú das de parte de Dios. Eso debió haberles dicho a aquellos montones de profetas que estaban diciendo que fueran, que no estaba confiando Josafat en lo que ellos decían. Lo que ustedes dicen no es tan cierto. Habrá alguien que sí nos pueda enseñar, habrá alguien que sí nos pueda decir, habrá alguien que pueda profetizar de verdadera realidad en forma de consultarle a Dios por medio de él. Y es que, queridos hermanos, el que habla de
parte de Dios debe ser distinguido y no debe conformar el grupo del montón. La persona que puede ser consultada, que puede aconsejar, que puede dirigir, que puede orientar de parte de Dios, no forma un grupo del montón. Debe ser una persona que se distingue de todos los demás. Josafat lo que vio es que aquellos estaban hablando, no estaban haciéndolo de parte de Dios. Percibió que esas personas hablaban, pero no estaban diciendo verdad. Por ello inquiere si hay alguien que realmente merezca la confianza, en quien depositar la confianza, y ese alguien, querido hermano y hermana, eres tú y soy yo. Pero para que nosotros seamos esas personas que hablan de parte de Dios, debemos ser personas que nos distingamos, que no seamos iguales a los del montón, que no estemos profetizando por impulso, por dinero o cobrando por profetizar, sino que tengamos la capacidad de dirigir a las personas de parte del Señor. Ahora, noten ustedes el versículo 8, dice el mismo rey de Israel, el que tenía los casi 400 profetas, dice, aún hay uno, dice en el verso 8, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Todavía hay uno, se llama Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat le dice al rey, no hable así, rey, le dice. Así que noten ustedes la segunda característica de estas personas que realmente hablan de parte de Dios en el verso 2, son escasos. Cada día escasean más hombres y mujeres que puedan dirigir en verdad a las personas de parte de Dios. Hay montones que dicen profetizar, hay montones que dicen de parte de Dios, pero son escasos los que pueden ser consultados y que van a dirigir de parte de Dios. Son escasos. Aún hay un varón, no había muchos. Habían casi 400 diciendo, pero Josafat se da cuenta que no es correcto, pide a alguien que sí pueda consultarle de parte de Jehová, y tan solo hay uno. ¡Qué escasez! Me hace recordar lo que Jesús dijo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies para que envíe más obreros a la mies. ¿Cuán necesitados estamos en las iglesias? De gente proba, de gente que sea madura, consciente, inteligente, de dirigir a los demás a Dios y no a sus propios intereses. A Dios, dirigir a Dios y no para obtener ganancias deshonestas. ¿Cuánto necesitamos que hayan más hombres y mujeres que sean identificados, que sean distinguidos entre todos los demás, como las personas que podrían ser consultadas en determinado momento? Así que el que habla de parte de Dios es distinguido entre todos, pero hay escasez de ese tipo de personas. El otro elemento, al leer el verso 3, que ya lo leí, podemos encontrar que el que habla de parte de Dios normalmente es incomprendido cuando dice verdades. Y es que el rey de Israel lo que tenía era un banco de personas que decían profetizar, pero hablaban según lo que el rey quería escuchar. Micaías, ese único hombre que se distinguía entre los demás, decía verdad. Y esa verdad a veces duele. ¿Cuántas personas llegan a los salones de consejería también, esperando escuchar lo que ellos quieren, y cuando el consejero les dice algo que no les parece, se molestan, se enojan, porque no saben entender la guianza que se les está dando? Pero así es.
aquel personaje que habla de parte de Dios muchas veces es incomprendido porque dice verdades. Y quiero con ello llegar a mi cuarto elemento de aquel que habla de parte de Dios. Solamente está dispuesto a hablar de parte de Dios. Vea el verso 13. Había sucedido ahí un acontecimiento. Los profetas del rey de Israel seguían. Tomaban imágenes, tomaban unos cuernos para hacer figuras proféticas y le hablan a Micaías. Dice, he aquí, estoy en el verso 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Pero miren a Micaías en el verso 14. Respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y es que el que habla de parte de Dios debe decir lo que Dios dice, no lo que él siente. Debe de hablar lo que Dios desea y no lo que a él se le ocurre. Lo que verdaderamente Dios dice, eso habla el que habla de parte de Dios. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, tenemos la valiosa oportunidad de hablar de parte de Dios. Digamos lo que Él dice de la forma en la que Él lo dice y dejemos de pertenecer al montón que dice que Dios dice y Él no ha dicho nada. Seamos personas comprometidas, aunque seamos pocos. Seamos personas comprometidas, aunque no nos comprendan, pero digamos siempre exclusivamente lo que Dios quiere que se diga. Espero que Dios te haya dicho algo y te invito en el amor de Jesús a que puedas orar conmigo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Queremos hablar de parte tuya, queremos decir en nombre tuyo, pero queremos decir verdad, aunque seamos pocos, aunque seamos incomprendidos, pero que seamos distinguidos entre todos como personas que verdaderamente hablan de parte de ti. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, espero que Dios te haya dicho algo, repito, y te recuerdo, querido hermano y hermana, cuando uno habla verdad, Dios va a respaldar lo que uno dice. Cuando no, aunque sean 1000 los que hablen, siempre seguirá siendo falsedad. Dios los bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.